Bueno, pues seguimos en este festival de poesía, Festival Internacional de Poesía Algarabía 2020, las 9:15 que se nos han pegado y como avanzaba la cortinilla anterior, ahora lo que toca es hablar de poesía erótica. Yo sé que os va a gustar. Espero, por lo tanto, que nos resulte agradable. Había una cortinilla que ponía León Felipe, pero esa fue la charla de ayer, mil perdones. Hoy lo que toca, ahora y a lo largo de los próximos 45 minutos, es hablar de poesía erótica. Yo creo que os va a gustar, os adelanto, no obstante, que es poesía erótica, que incluso, tal y como está la situación, es un espacio abierto a todos los públicos. Ya sé que estamos en horario infantil, pero si ponéis la tele o Netflix, yo creo que es más explícito lo que allí vais a encontrar que lo que aquí vais a escuchar. Como siempre digo, en los directos que me tocan, vamos a continuar defendiendo la alegría y os concedo el asilo poético que seguramente todos necesitamos para encontrarnos en un territorio que nos hermane y en el que estemos, pues eso, la verdad que muy a gusto. Bueno, cuando preparaba la charla que hoy nos ocupa, me vinieron lo primero a la cabeza los versos de Pablo Neruda cuando dice: quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Para mí esos dos versos encardinan buena parte de lo que hoy os quiero contar, porque sabemos que la poesía está al servicio de los sentimientos y de las emociones, ¿no? Y la poesía erótica representa, dentro del género de la poesía amorosa, una lírica especial de la pasión, pero que exalta, claro, el deseo y acepta, que es lo que hay que hacer, el cuerpo como elemento sustancial, imprescindible, en el gozo de la sensualidad. Partiendo de esa premisa, os quiero decir que sobre todo me voy a dedicar a hablar de poesía erótica escrita por mujeres, ¿vale? El erotismo es uno de los aspectos de la vida interior del hombre y en este punto solemos engañarnos porque continuamente el hombre, el ser humano, busca fuera ese objeto del deseo. Ahora bien, ese objeto responde a la interioridad del deseo. No hace falta buscar fuera lo que tenemos dentro. Fijaros, hablamos de los sentimientos, pero también en este caso hay que hablar de los sentidos cuando hablamos de poesía erótica. Los sentidos, la vista y el oído son los sentidos que se relacionan principalmente con la belleza porque están al servicio de la razón. Mientras que los otros tres, el tacto, el gusto y el olfato, están relacionados con el acto sexual, con el erotismo, por lo tanto. La belleza, sin embargo, no es que esté peleada con lo erótico, no es la otra cara de la misma moneda. Sin embargo, no pretende acompañarla siempre. Además, a la belleza le corresponde la bondad y a lo erótico, lo carnal, lo sexual, que siempre en el ámbito en el que nosotros nos encontramos ha parecido que lo carnal y lo sexual es patrimonio del mal y la belleza del bien. Pero eso no ha sido siempre así, afortunadamente, tendré que decir. En el ámbito en el que nos encontramos, en el marco geográfico y cultural en el que nos desenvolvemos, con el enorme peso que tiene la religión, pero también, no lo podemos olvidar, de manera anterior, la cultura clásica, la cultura grecolatina. Esto nos lleva a hablar de una mujer, Safo de Lesbos. Era una mujer de la que Platón dijo que era merecedora del Olimpo. Es la voz más antigua de la poesía erótica que conocemos y que incluso ahora, después de tantos siglos, nos conmueve con una obra de la que se conserva apenas un 10%. Qué pena. Nació en Lesbos, esa isla del Egeo, no hay seguridad, el año 610-650
antes de Cristo. Es decir, estamos hablando de una poeta de hace 2500 años. Vamos a redondear. Una poeta, me gusta más la palabra poeta que poetisa, una poeta griega de la época arcaica, que ha sido incluida en la lista de los 9 poetas líricos. Platón la tenía en palmitas y la denominó como la 10ª musa, hasta ese extremo. Safo de Lesbos era la propietaria de una casa que se llamó la Casa de las Servidoras de las Musas. Allí se educaba a las jóvenes nobles de Lesbos, aunque también hay quien asegura, y yo creo que se equivoca, que era una casa de lenocinio, de libertinaje. Qué palabra más fea, por Dios. Esa es una interpretación moral que se ha hecho de la lectura de sus poemas y, por lo tanto, yo creo que equivocada y seguramente que muy parcial, ¿no? Y muy moralista. En la casa de las servidoras de las musas, las discípulas de Safo aprendían a recitar poesía, a cantar, a confeccionar coronas y colgantes de flores, y a partir de la interpretación moral de sus poemas hay quien ha interpretado que Safo se enamoraba de sus discípulas y mantenía con ellas relaciones, por lo que se ha convertido en un símbolo del amor entre las mujeres. Os voy a leer la oda a Afrodita de esta mujer, de esta poeta de hace 2500 años. Y dice así: oh, tú en 100 tronos, Afrodita reina, hija de Zeus, inmortal, dolosa, no me acongojes con pesar y sexo, ruégote, Cipria. Antes acude como en otros días, mi voz oyendo y mi encendido ruego. Por mí dejaste la del padre Zeus, alta morada, y tú, oh diosa, en tu inmortal semblante te sonreías. ¿Para qué me llamas? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Qué padeces ahora?, me preguntabas. ¿Arde de nuevo el corazón inquieto? ¿A quién pretendes enredar en suave lazo de amores? ¿Quién tu red evita, mísera Safo? Que si te huye tornará a tus brazos, y más propicio ofrecérate dones, y cuando esquives el ardiente beso, querrás besarte. Ven pues, oh diosa, y mis anhelos cumple, liberta el alma de su dura pena, cual protectora en la batalla lidia, siempre a mi lado. Parece mentira que esto esté escrito hace 2500 años. Esa, que sepamos, es la gran poeta de ese género de la poesía erótica, en, repito, el ámbito en el que nos movemos. Damos un gran salto. Es muy difícil encontrar a lo largo de la historia mujeres a quienes se les haya permitido publicar e incluso escribir poesía erótica. En la Edad Media, muy, pero que muy complicado. Por eso os quiero hablar de las Frauenlieder, que representaban en la Edad Media una forma de poesía femenina marginal, muy marginal, pero muy popular, con temas, pues eso, de carácter erótico, amoroso. Contra ese movimiento poético liderado por mujeres reaccionó ¿quién? La Iglesia. Condenó a las Frauenlieder y a su poesía en varios concilios, tildando esas creaciones poéticas de cantos diabólicos y obscenos. Claro, ¿quiénes eran las Frauenlieder? Pues sobre todo lo que se había conservado eran mujeres de alto estatus, nobles, pero a la vez rebeldes y por lo tanto valientes. Claro, los patrones de la belleza femenina eran muy estrictos y lo fueron durante muchos siglos, ¿no? En la Edad Media. Se decía que las mujeres tenían que tener 4 cosas muy negras: el pelo, las cejas, las pestañas y los ojos. 4 cosas muy coloradas: las mejillas, la lengua, las encías y los labios. Otras 4 muy blancas: el rostro, los dientes, el blanco de los ojos y las piernas. También tenían que tener 4 cosas muy estrechas: las cejas, la nariz, los labios y las costillas. Otras 4 muy grandes:
la frente, los ojos, los pechos y las nalgas, y 4 muy redondas. La cabeza, el cuello, los brazos y las piernas, y por último 4 muy perfumadas. La boca, la nariz, las axilas y el sexo. Ese es el canon de belleza de la mujer medieval que se refleja en los cantos de los trovadores, a quienes no voy a nombrar porque ya conocéis, y también en los cantos de las trovairits. ¿Quiénes son las trovairits? Pues las mujeres que hacían versos en la Edad Media. Están los trovadores ellos y las trovairits ellas. Son, por lo tanto, escritoras medievales que habían pasado la línea de lo prohibido, como Beatriz de Día, María de Betadorn, Christine de Pisan, entre otras. Hay muchas más. Escribieron desde el sentimiento de ser mujer en un momento en el que a la mujer se le negaba absolutamente todo, aunque como trovadoras, que no, que son trovairits, están más cerca siempre del amor cortés que de la poesía erótica propiamente dicha. Beatriz de Día, en el último tercio del siglo XII, escribe: bien quisiera a mi caballero tener una tarde en mis brazos desnudo, y que él se tuviera por gozoso, solo con que yo le hiciese de almohada, bello amigo, amable y bueno. ¿Cuándo os tendré en mi poder? Ojalá pudiera yacer con vos una tarde y daros un beso amoroso. Sabed qué gran deseo tendría de teneros en lugar del marido, con tal de que me hubieseis jurado hacer todo lo que yo quisiera. ¿Qué valentía tiene que tener una mujer en el último tercio del siglo XII para escribir esto, hacerlo público, contarlo y cantarlo? Bueno, pues ella se llamaba Beatriz de Día y era francesa. Por lo que se refiere a nuestro país, en los reinos cristianos encontramos muchos romances que tratan de amor y muy hermosos, aunque el sentimiento religioso dominante concebía la castidad como una virtud suprema, y eso dificulta la libre expresión de la sensualidad de la mujer. Y hay muy poquitos ejemplos a lo largo de la Edad Media que, ojo, aquí en España, aunque digan lo que digan, se prolonga hasta bien entrado el siglo XX. Me refiero a los estamentos, ¿no?, en los que se articula la sociedad de manera férrea y censora, claro. No obstante, sí que encontramos a hombres que escriben obras satíricas y lascivas incluso. Por ejemplo, un arcipreste, el de Hita, ¿no? El arcipreste de Hita, en el libro de Buen Amor, o Fernando de Rojas en la Celestina, Carnal frente a Cuaresma. Es una muestra de que el erotismo es condición inseparable del ser humano y de sus sentimientos y emociones. En el siglo de oro se da una situación de despiporre, si me permitís la expresión, muy llamativa, ¿no? Hay muchos poemas anónimos, o casi anónimos, que iban de mano en mano, que se traficaba, había como un contrabando de poesía erótica, ¿no? Muchos de esos poemas de autor anónimo, aunque muchos de ellos los había escrito un sacerdote, Lope de Vega. Por ejemplo, este puede ser un soneto de Lope de Vega, ¿o no? Tendido está de lomos cual galera en el mar de una blanda y dulce cama, puesto el timón a punto, que quien ama, si aquesto no hace bien, todo es quimera. A remo y vela parte a la ligera, que es el viento de amor el que lo inflama, y deseoso de gozar su dama, afrondó aquella noche en su ribera. El cañón de la crujía se dispara, y al descargar las perlas que traía, quedó la nave de sus ojos rota. Ella le dijo aquesto: vida mía, si con dar a la bomba se repara, aunque trabaje yo, no quede gota. Yo creo que sobran explicaciones, y si le hacen falta explicaciones, este otro soneto que se titula A una mujer muy lasciva en la cama con un hombre. Si el grato humor se le acabó el candil, es menester, señora, sufrimiento, armado un día entero es monumento. El lecho o mi negocio es de Brasil.
recostado, sabéis, al perejil con tan desvergonzado rapamiento, que no dejasteis gota, yo escarmiento, de que otra noche me sirváis de atril. Vuelto me habéis quejosa las espaldas, y a mi salchicha en tanta embocadura, juro no la dejó vuestra sartén. Seguras desde hoy más tendréis las faldas, que no ha de entrar mi llave en cerradura, que a menester de aceite un almacén. Es más explícito, ¿verdad?, que todo lo anterior, pero probablemente también menos elegante. Sin embargo, hoy, en un taller anterior, nos ha acompañado Cásimo, un poeta argelino. En Al-Ándalus, esa parte de la península ibérica dominada durante 800 años por la cultura árabe más refinada y también en la poética mucho más culta, en Al-Ándalus, digo, la poesía hispanoárabe representa un universo del sur mucho más sensual, que es la de la España musulmana, que promete un paraíso a sus fieles que va a saciar los sentidos. El paraíso de los musulmanes reparte 100.000 huríes por hombre y es un paraíso que está surcado por 3 ríos, uno de miel, otro de leche y otro de vino, el de miel para endulzar, el de leche para alimentar y el vino para gozar. Es mucho más bonito, no me digáis, ese paraíso que el que ofrece en esa Edad Media los reinos cristianos, un paraíso más lejano, más frío, hierático y casi estático también, ¿no? Por eso la poesía popular en Al-Ándalus es más refinada. Una poesía que recitaban las esclavas, que eran quienes cantaban, pero también existe una refinada poesía anónima con las jarchas, ¿os acordáis? Y un lenguaje mucho más atrevido, que conviven con una poesía más culta, más satírica, pero también erótica. En esa zona de la España musulmana, en la Edad Media, encontramos numerosísimos ejemplos que nos muestran la importancia de la poesía erótica. No se da tanto, ni mucho menos, en los reinos cristianos. Este es un poema cortito anónimo, escrito por una mujer. Porque se nota. Amigo mío, decídete, ven a tomarme ahora, bésame la boca, apriétame los pechos, junta, jorca y arracada. Mi marido está ocupado. De una mujer que se llamaba Walada la Omeya, en el siglo XI, son estos versos. Doy gustosa mi mejilla a mi enamorado y doy mis besos a quien los quiera. Qué atrevimiento, ¿eh? Zainab de Almena dice, o tú que cabalgas en busca de la satisfacción de tus deseos, detente un instante para que yo te diga lo que siento. La mujer tiene voz propia en esa España musulmana a través de la poesía erótica. Mientras tanto, en la otra parte de la península, la católica, la creación literaria femenina se refugia en los conventos. Qué contraste, ¿verdad? Y allí se escriben, es cierto, bellos poemas religiosos de exaltación amorosa, la mística, pero con manifestaciones sublimes que no podemos evitar relacionarlos con la pasión, con el deseo, con el erotismo. Santa Teresa de Jesús, Sor María de San José, Sor Ana de San Bartolomé, Sor Hipólita de Jesús y muchas más, ¿no? Sin olvidar a la mexicana maravillosa, Sor Juana Inés de la Cruz. Muchas de ellas, muchas de estas mujeres que acabo de nombrar y muchas más, ingresadas en el claustro, en el monasterio, apenas abandonada la niñez. Bueno, pues escribieron soportando a un enemigo común, el silencio, y algunas veces en contra de su creación literaria estaba hasta su propio confesor. De Santa Teresa de Jesús, esta descripción, que no es poética, es narrativa, que yo creo que no deja lugar a dudas. Escuchad, Santa Teresa de Jesús. Veíale en las manos un dardo de oro largo y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía las llevaba consigo, las entrañas, y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor, que no hay desear que se quite, ni se contenta el alma con menos que Dios.
no es dolor corporal, sino espiritual, aunque no deja de participar el cuerpo algo, y aún harto. Es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios, que suplico yo a su bondad lo dé a gustar a quien pensare que miento. Se acaba de describir el acto sexual. La mística y la sexualidad, el erotismo, se entrelazan, ¿cómo no? Eso en narrativa, pero es que en verso, fijaros Santa Teresa de Jesús, cuando el dulce cazador me tiró y dejó herida en los brazos del amor, mi alma quedó rendida, y cobrando nueva vida de tal manera he trocado que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Hiérome con una flecha enervolada de amor, y mi alma quedó hecha una con su Criador. Yo ya no quiero otro amor, pues a mí Dios me ha entregado y mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Es evidente. Después de un tiempo, damos otro salto, llegamos al romanticismo, ese romanticismo español que es tardío, como muchas cosas han sido tardías y lo siguen siendo en este hermoso país en el que vivimos. Y el romanticismo aquí, claro, no es el de Lord Byron allá. Aquí es un romanticismo más pautado, más pausado también, más formal, más ñoño, más idealizado. Pero, aún así, y ahora vamos con un hombre que es la rima 11 de Gustavo Adolfo Bécquer. Yo soy ardiente, yo soy morena, yo soy el símbolo de la pasión. De ansia de goces mi alma está llena. A mí me buscas, no es a ti, ¿no? Mi frente es pálida, mis trenzas de oro puedo brindarte dichas sin fin. Yo de ternuras guardo un tesoro, ¿a mí me llamas? No, no es a ti. Yo soy un sueño, un imposible, vano fantasma de niebla y luz. Soy incorpórea, soy intangible, no puedo amarte. O ven, ven tú. Gustavo Adolfo Bécquer ahí muestra una burguesa rebeldía, pero bueno, se desmarca de la ñoñería, ¿no? del clasicismo anterior y abre el romanticismo, aun siendo muy suavecito el de España, otros caminos de expresión. Pero hay quien no solo abre la puerta, sino la traspasa y la cierra a sus espaldas. El malagueño Salvador González Anaya va mucho más allá en este poema, que es un soneto titulado En el templo de Hércules. Ojo, es descriptivo, ¿eh? Ante el altar, ciñendo guerreras armaduras, ensayan sus combates valientes gladiadores, atléticos sicambros de bélicos furores y jónicos efebos de tersas curvaturas. Alumbran los contornos de plintos y esculturas, las lívidas antorchas con turbios redores. Botan los que vencen rugidos y clamores y fingen los vencidos nerviosas crispaturas. Arriba, en la penumbra, desnuda y esplendente, la hermosa hija de Octavio contempla atentamente la lucha, conteniendo de su lujuria el grito. Se oprime el pecho. A todos con sed de amor desea, y mientras, como leona celosa, espumajea, la ciñe por los flancos su nubio favorito. La ciñe por los flancos su nubio favorito, o sea que había más nubios, ¿no? Pero este era el favorito. Es, sin embargo, en el siglo XX cuando realmente podemos hablar de poesía erótica propiamente dicha, escrita por mujeres que se atreven, por fin, porque se les permite, pero también se lo ganan, manifestar la libertad del lenguaje en la expresión de su sensualidad, de su sexualidad, del erotismo. Es cuando encontramos, por lo tanto, a la mujer que habla desde el yo con un lenguaje propio y determinado y, por lo tanto, en primera persona. Las precursoras, que las pasaron de aupa porque tuvieron que moverse en un lenguaje encubierto, casi dual, son sobre todo americanas, hispanoamericanas. Delmira Agustini, Alfonsina Storni, ¿os acordáis? Juana de Ibarburu, mujeres que nacieron a caballo entre el final del XIX y el principio del XX, y son tres las que he nombrado que abrieron unos cauces literarios que ya no se cierran, que nadie puede cerrar porque son un auténtico vendaval, un torrente, una furia de pasión y de creación.
Son tres mujeres que nos revelan en sus versos la libertad de su propia experiencia, de su propia pasión amorosa y de su propia expresión y deseo con fórmulas poéticas innovadoras y personales. Delmira Agustini es, bueno, yo siempre digo hablo en presente, ¿no?, de los poetas y de las poetas. Delmira Agustini es uruguaya, probablemente la más representativa de esa corriente de la que estamos hablando, a la que un crítico llamó la terrible sacerdotisa del Eros. Le hizo un favor. Ella escribe El Rosario de Por Primera Vez, en esa obra es una mujer joven y bella la que abre su corazón con mucha desenvoltura, casi impudicia, y en un lenguaje tan audaz como poético. Su poema titulado Aeros, escribe Delmira Agustini: ¿por qué haces tú cándela, leona, más fuerte de la vida y la aprisiona la cadena de rosas de tu brazo? Porque tu cuerpo es la raíz, el lazo esencial de los troncos discordantes, del placer y el dolor, plantas gigantes. En otro poema, Visión, te inclinas a mí, como si fuera mi cuerpo la inicial de tu destino en la página oscura de mi lecho. Alfonsina Storni escribe una poesía muy sugerente. Fijaros este poema, de momento ya la primera en la frente. Se titula Pasión. Unos besan las sienes, otros besan las manos, otros besan los ojos, otros besan la boca. Pero de aquel a este la diferencia es poca. No son dioses, ¿qué quieres? Son apenas humanos. Pero encontrar un día el espíritu sumo, la condición divina en el pecho de un fuerte, el hombre en cuya llama quisieras deshacerte, como el golpe de viento las colinas de humo. La mano que al posarse grave sobre tu espalda, haga noble tu pecho, generosa tu falda, y más hondos los surcos creadores de tus senos. Y la mirada grande que mientras te ilumine, te encienda el rojo blanco y te arda y te calcine hasta el seco ramaje de los pálidos huesos. Y como muestra también unos versos del poema Sueño de la también hispanoamericana Juana de Ibarburu, que me gusta mucho. Beso que ha mordido mi carne y mi boca, con su mordedura que hasta el alma toca. Beso que me sorbe lentamente vida como una incurable y ardorosa herida. Fuego que me quema sin mostrar la llama y que a todas horas por más fuego clama. ¿Fue una boca bruja o un labio hechizado el que con su beso mi alma ha llegado? ¿Fue un sueño o vigilia que hasta mí llegó, el que entre sus labios mi alma estrujó? Calzaré sandalias de bronce e iré. A donde esté el mago que cura me dé. Secadme esta llaga, vendadme esta herida, que por ella en fuga se me da. Eso es deseo, ¿eh? A partir de entonces, de ese momento en el que irrumpen estas poetas hispanoamericanas en los primeros años del siglo XX, en las dos orillas del Atlántico, poetas de aquí y de allá, poetas de América y de España, se atreven con esa sensualidad de la poética, abren una corriente, como hemos dicho, de grandes dimensiones que llega a su máximo florecimiento en la segunda mitad del siglo XX, pero allí, en América, en Hispanoamérica, porque aquí no nos dejan. Mitad del siglo XX, pues teja y mantilla, como bien sabéis, y a confesarse todos los días. Entre tus piernas el mar me muestra extraños arrecifes, rocas erguidas, corales altaneros, contra mi gruta de caracolas concha nácar, tu molusco de sal, persigue la corriente, el agua corta, me inventa aletas, mar de la noche con lunas sumergidas, tu oleaje brusco de pulpo enardecido, acelera mis branquias, los latidos de esponja, los caballos minúsculos flotando entre gemidos enredados en largos pistilos de medusa. Es de Gioconda Belli, la conocéis, ¿no? Poeta nicaragüense, actual, contemporánea o coetánea mejor. Hay una poeta mexicana que a mí me encanta, también de ahora, Adriana Ortega Ortiz. Fijaros qué curioso, desde Octavio Paz, ¿verdad? Que destacó más como novelista que como poeta. México, un país tan creativo, no conocemos la poesía que se está haciendo allí, y es una pena, porque hay grandes poetas, ellos y ellas, ¿no? Adriana Ortega Ortiz es
un claro ejemplo. Hace un siglo amé a un hombre y podía sentir su olor, lamiendo mis entrañas, el universo revelado ante mí en el borde de su camisa. Botón por botón caían los misterios del profundo oráculo, mi destino trazado en su torso. Hoy descanso en su cuerpo, con la cotidianeidad de los sueños perdidos. Hace un siglo amé a un hombre, pero he perdido el rastro de su piel, el sello de su boca, aquella cicatriz tan cercana a mi ombligo. Un dolor incoloro se afirma entre mis lágrimas. Y ya no es más ese monstruo que me tragaba dentro. Es cierto que amé a un hombre, pero hoy sus huellas ya no existen, ni siquiera en el persistente agujero de mi almohada. Adriana Ortega Ortiz. En fin, que desde sus inicios, ya voy terminando, que pronto, la relación entre poesía y eros ha sido a la vez intensa y difícil. Como toda expresión de lo erótico, también el poema erótico tiene que enfrentarse con los discursos sobre el erotismo y el sexo vigentes en tiempo y lugar. Es un enfrentamiento. Son códigos que el poema se permite afirmar o incluso transgredir, mostrar o velar, esconder o gritar. Pero nunca lo puede derogar. No se puede derogar lo que forma parte del ser humano. La sensualidad, el deseo, la pasión, ¿cómo se va a derogar? Es imposible. Hay todavía una gran dificultad a la hora de comunicar específicamente la poesía erótica, que ya hemos dicho que forma parte del género de la poesía amorosa, tanto que incluso puede discutirle, ¿por qué no?, el título de género, ¿no? Del género poético, no estoy hablando del género sexual. Y a pesar de la revolución sexual que se dio en los años 60 y 70, y que a España llegó más tarde, en los 80, pero desde entonces yo creo que seguimos dando pasos hacia atrás. Y el erotismo en la poesía difícilmente aparece, solo pervive en las sábanas y para algunos y algunas en el pecado. Y debería de estar más presente en todos los órdenes de la vida y por lo tanto también en la poesía. Os invito a descubrir la poesía erótica, sobre todo la escrita por mujeres. Porque la escrita por hombres generalmente ha sido dominante y bastante zafia. La poesía erótica de la mujer es mucho más delicada y mucho más sensual, desde los tiempos de Safo, con quien hemos empezado, pasando por las Trovairits, llegando, ¿por qué no?, a la poesía mística, ¿no?, con esa vinculación tan estrecha que tiene con la poesía erótica, y descubriéndola, por fin, en el escenario poético de América Latina, de Hispanoamérica, en el inicio del siglo XX, o ahora con Ortiz en México, con Gioconda Belli en Nicaragua, pero todavía somos un poco moñas a este respecto, ¿no? Como os digo, estoy terminando y me vais a permitir, lo he hecho los 2 días anteriores, no, ayer creo que no lo hice, pero a mí me gusta este tipo de charlas terminar con un poema mío. Y no es tanto vanidad, sino ni generosidad tampoco, pero sí yo creo que necesidad, ¿no? La necesidad de la poesía. Vale, os lo leo. Está en mi primer libro titulado Sé de los charcos y se titula 7 pecados como 7 goles. Ya que estamos hablando del erotismo y estrechamente relacionado para aquellos que todo lo califican con pecados, con uno de los 7 capitales que es el más bonito de todos, que es la lujuria. Y la gula tampoco está mal, pero bueno, que me voy por Úbeda y los cerros. 7 pecados como 7 goles. De los 7 pecados que tenemos, me sé la capital de todos ellos. Puede que algunos solo sean capitales en alguna provincia paralela. Sé que tengo los 7 acostumbrados en compañía ciertas y serenas. Nunca les he dejado correr sin garantías. Son, para mí, vehículos usados. Puede que incluso alguno sea ya de esa segunda mano con plan pibe
y un asiento de atrás hecho para ello, y viceversa. Pero me van llevando y me traen desde mi corazón a tus ausencias. Por eso tengo algunos que van solos, que son los menos, y el resto siempre están más repartidos como una pedrea en el sorteo diario del deseo. Porque son eso, deseos que no quieren saber nada de la omisión ni la palabra. Son pecados de obra construida, levantados en el andamio cojo de la vida y el labio humedecido. Me da igual que sean 7 sacramentos, si estoy ungido en tu beso y mi lamento. 7 reyes fueron los de la Roma antigua, ninguno ha gobernado tu mirada. 7 las plagas, como fueron 7 las llamadas al verso de hace 20. Y más que los pecados me gustan los 7 colores que te guardan el sueño. Las 7 melodías de tus brazos, las maravillas en la antigüedad sabia del silencio. 7 los días de cada semana compartida. 7 son los destinos y los cielos, como son tantos los pliegues del ombligo que desata mi lengua agradecida. Me sobran de los 7 pecados la capital de cada uno de ellos. Para reconocerlos, me falta arrepentirme y hacer del pecado penitencia. Quien me puede absolver ya no me habla. Yo tampoco le dirijo la palabra. Hace tiempo que rompimos el mapa de la infancia, así que estamos bien, tú y yo juntos. Al calor del pecado, haciendo de la envidia recetas de cocina, intentando hacer las rimas más soberbias, sorbiendo en la lujuria despropósitos, corriendo las cortinas cada día para que la pereza nos encuentre, recitando nombres propios con 7 veces 7 en cada beso. Que recen los que sepan que yo peco, pero contigo siempre, que es lo divertido, y se me antoja. Hay mucho de sentido del humor y de ironía, evidentemente, ¿no? Pues hasta aquí esta charla sobre poesía erótica, que es la última de las 3 que os he ofrecido desde el miércoles. Están en el grupo, este grupo del primer Festival Internacional de Poesía en Línea Algarabía. Os recuerdo que el primer día, el miércoles, hablé a esta misma hora, desde las 9, de poesía y humor. Ayer fue el turno de un gran poeta que me encanta, que es León Felipe, olvidado. Y hoy, pues, para ponerle un poquito de chispa, poesía erótica, que espero que os haya gustado. Sabéis que la poesía es enemiga de la prisa, pero tengo que terminar ya. Y os deseo mucho ánimo y os doy las gracias y, como siempre, me despido diciendo algo que ya sabéis y que es cierto: si le das un mueble a un poeta, hará un árbol. Pues debajo de este árbol nos hemos cobijado todos en el día de hoy. Así que muchas gracias. Sigue el Festival Internacional de Poesía Algarabía hasta las 11 de la noche. Os invito a que continuéis a lo largo de la próxima hora y cuarto. Y yo creo que el año que viene volveremos, ¿no?, con Algarabía y con este colectivo poético que llamamos Jarana, porque hay que seguir defendiendo la alegría. ¿Qué narices? Un abrazo, un beso a todos y a todas, que hay que besarse mucho más, ¿no os parece? Pues lo dicho, que muchas gracias. Agur, hasta otra.